programación modular es lo que hablábamos antes. Dentro de nuestro programa, ¿vale? Nosotros lo vamos a dividir, a seccionar. Entonces habría lo que es un módulo principal, que es lo que llamamos P, y ese módulo principal sería como un moderador en un programa de televisión. O sea, es decir, se va a encargar de llamar a los distintos submódulos o subprogramas que son los que realmente van a hacer una determinada tarea. Y a su vez, cada subprograma puede llamar a otros subprogramas. Cada subprograma, una vez ha realizado la tarea que se le requiere, devuelve el control al submódulo que lo llamó. Y todos los módulos son independientes, que esto es lo que hablábamos antes, que en un programa muy complejo, imaginaros un videojuego, se crean equipos de desarrollo y un equipo se encarga de desarrollar el subprograma 1 y el 2, y otro equipo desarrolla el 3 y el 4, y así sucesivamente, y bueno, pues todo encaja, ¿no? O sea, tiene que funcionar todo perfectamente. Y además, esto nos sirve, imaginaros, pues lo que hablábamos antes. El programa está arrojando un resultado que no era el esperado. ¿Qué submódulo hace esta tarea? ¿Qué submódulo es el que se encarga de sacar por pantalla este resultado? Pues es el submódulo 11. Porque lo tenemos documentado y lo tenemos bien diseñado, ¿vale? Ya no tenemos que ir buscando entre las miles de líneas de código. Ya sabemos que tenemos que ir al submódulo 11, por ejemplo. Entonces, es junto con la depuración de errores y la ayuda que nos dé el propio compilador, es lo mejor para poderse dar cuenta de errores y corregirlos. Y en cuanto a la programación estructurada, bueno, pues un diseño estructurado que debe cumplir. Primero, tener un diseño modular, que eso ya lo hemos explicado. Luego, los módulos tienen que tener un diseño descendente. Un módulo para realizar una determinada tarea a lo mejor necesita tirar de otros submódulos. Entonces, esto tiene que tener un diseño como de árbol descendente, ¿no? Y finalmente, para que se cumpla la condición de programación estructurada, todos los módulos se tienen que codificar utilizando estructuras básicas de control. Esto ya lo iremos viendo, secuenciales, selectivas y repetitivas. Y digo programación sin Goto, y esto ya lo explicaré en su momento. Si alguno ha estudiado BASIC, COBOL y demás, teníamos una estructura repetitiva, es decir, una serie de instrucciones que se repiten un cierto número de veces. Entonces, en lugar de tener una salida lógica, es decir, cuando se cumpla una determinada condición, cuando al programador le venía en gana y quería salir de esa estructura, plantaba un goto, por decirlo así, una salida de esa estructura de golpe y porrazo. Y entonces eso no es una buena práctica, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles son las ventajas de la programación estructurada? Pues que favorece la legibilidad, lo que hablábamos, la depuración del código, detección y corrección de fallos, disminuye también el número de fallos y aumenta la productividad. Y por último, lo que hablábamos, los algoritmos necesitamos representarlos de una manera independiente del lenguaje de programación que se use. Los métodos más habituales para representar un algoritmo son dos. El pseudocódigo. Imaginemos que tenemos que calcular el valor de la suma de los 5 primeros números enteros. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. El primer paso sería el inicio del algoritmo. Después vamos a utilizar dos variables, es decir, dos espacios en memoria, que vamos a llamar cont y suma. En cont vamos a guardar el valor entero 1 y en suma el valor entero 0. Bien. El tercer paso, la tercera instrucción, es lo que llamamos una instrucción repetitiva. ¿Vale? No os preocupéis si no lo entendéis, hay un tema dedicado solamente a estructuras de control repetitivas. Entonces, la variable cont, que en realidad es un contador, en el paso 2 la inicializamos a 1. Entonces, aquí, ¿qué hacemos en el paso 3? Decimos, mientras que contador sea menor o igual que 5, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer las dos siguientes instrucciones. Suma es igual a suma más cont y cont es igual a cont más 1. O sea, es decir, en la variable suma vamos a almacenar el resultado que teníamos antes en suma y le vamos a añadir el valor de contador, porque contador se va a ir incrementando. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que entramos en el paso 3. Contador inicialmente ahora vale 1. Entonces, el compilador dice, ¿cuánto vale cont? ¿Cont es menor o igual que 5? Sí. 1 es menor o igual que 5. Entonces entramos en el bucle. ¿Y qué hace? Pues suma más cont, es decir, 0 más 1, que es 1, y lo guarda en la variable suma. O sea, suma ahora vale 1. Siguiente instrucción, cont almacena cont más 1, es decir, cont vale 1, 1 más 1, 2. Entonces llegamos al fin mientras y vuelve a empezar el bucle. Entonces daros cuenta que ahora mismo suma vale 1 y cont vale 2. Entonces volvería a comprobar. ¿Cuánto vale cont? Cont vale 2. Entonces, ¿2 es menor o igual que 5? Sí. Vuelve a repetir. Entonces, daros cuenta que volvería a hacer suma más cont, como suma valía 1, y ahora cont vale 2, pues 1 más 2, 3, y lo almacena en suma. Siguiente paso, cont, que vale 2, 2 más 1, 3.
Entonces, daros cuenta que así se va haciendo la serie. En el último paso, ¿qué pasaría? Que cont saldría valiendo 6. Entonces, volvería otra vez a empezar el bucle y comprobaría, ¿6 es menor o igual que 5? No, ya es mayor. Entonces, rompe el bucle, se termina la instrucción 3 y salta a la instrucción 4, donde ¿qué se dice? Visualízame el contenido de la variable suma, que después de ejecutarse el bucle mientras, es decir, la estructura repetitiva mientras, tiene que valer 15. Ese es el resultado esperado. Si no vale 15, es que algo hemos diseñado mal. Algo en nuestro algoritmo está mal o simplemente en la codificación. Y finalmente, en el paso 5, pues se termina el algoritmo, fin, y ya está. No os preocupéis si alguno no lo entiende, porque esto lo vamos a hacer en vivo con el compilador. Programarlo, cambiar la condición, hacer pruebas en definitiva, ¿vale? O sea que por eso no os preocupéis. También un buen método es, te pones en un papel y te haces 3 rectangulitos, como si fueran espacios en memoria, y entonces en uno le pones cont, el otro le pones suma, entonces juegas a, en el primer paso, pues que cont vale 1, pues en el recuadrito pones 1, que suma vale 0, pues 0, y conforme va sucediendo la estructura repetitiva, tú vas haciendo las operaciones mentalmente y las vas almacenando en ese rectangulito, de tal manera que cuando acaba el algoritmo tú ves en cada fase de la estructura repetitiva qué valores iban tomando las variables. Esa es una buena técnica. Otra manera de representar algoritmos con los diagramas de flujo, en inglés flowchart. Hay un inicio que se representa siempre, el inicio y el fin tiene representación gráfica con una elipse, ¿vale? Luego, lo que son las inicializaciones de variable y demás, o incluso procesamiento con el rectángulo, ¿veis? Aquí creamos 2 variables, cont y suma, que se inicializan respectivamente a 1 y a 0. Viene la estructura repetitiva, utilizaríamos este romboide donde se pone la condición, ¿veis? Cont menor o igual a 5. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que cont sea menor o igual que 5, es decir, el lado izquierdo donde pone sí, ¿qué pasa? Pues que se va realizando las operaciones que hablábamos antes. Suma igual a suma más cont y cont igual a cont más 1. Es decir, ir almacenando en suma. Si os vais dando cuenta, el valor cont va adquiriendo los valores de los 5 primeros números enteros. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué se van haciendo? Se van almacenando en la variable suma, es decir, en lo que va a ser la suma final. Y luego, cont igual a cont más 1, pues bueno, como son los primeros 5 números enteros, pues tendremos que ir incrementando el contador de 1 en 1. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Si en lugar de ser 1 más 2, más 3, más 4, más 5, hubiera sido 1 más 3, más 5, más 7, pues entonces tendríamos que haber hecho cont igual a cont más 2. Otra operación más compleja. Entonces, el bucle se va repitiendo, pum, 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 pum. Concretamente se repite 5 veces, ¿vale? Porque son 5 números lo que tenemos que sumar. Al 6.º número, en lugar de sumar, lo que hacemos, se rompe el bucle y entonces nos vamos por la flecha del no. Visualizamos la suma, también lo que son las representaciones de entrada y salida de datos en lo que es el diagrama de flujo se representa con esa especie de romboide, ¿no? Y ya, pues después de visualizar el resultado en suma, se termina, ¿vale? Fin. Y aquí os he querido incluir lo que sería la codificación en lenguaje C. Bien, almohadilla include y entre corchetes stdio.h. Bien. Lo que es la instrucción include, que siempre la vais a ver en la cabecera de un programa desarrollado en C, sirve para incluir librerías. Y la librería stdio.h, grabárosla a fuego en la cabeza porque siempre se usa. En ella están incluidas funciones de entrada y salida. Entonces, como siempre en un programa va a haber entrada de datos y salida de datos, siempre se utiliza. Concretamente, si os vais al final del código, printf es la función que en C se utiliza para sacar datos por la salida estándar, que es el monitor, la pantalla del ordenador, ¿vale? Siempre la tenéis que incluir porque si no la incluís, el compilador no va a saber qué es la función printf, entonces va a dar un error. No lo he dicho al principio, si veis que pone algoritmo suma codificado en C, veis 2 barras, lo que se llama un comentario interno. Es decir, si nosotros en C ponemos barra, barra y escribimos algo, el compilador lo va a saltar, lo desestima. Entonces, al desestimarlo no da error. Es lo que se llama un comentario, ¿vale? En este caso, pues para escribir de qué va el programa. Y ahora viene lo que sería el cuerpo principal. Esto es un programa sencillito. Acordaros que hemos dicho que en programación estructurada tenemos un programa principal y submódulos. Bueno, en este caso, como es un programa que suma 2 números, no necesitamos más allá de un programa principal. El programa principal se llama main y todo el cuerpo, todas las instrucciones que van en él contenidas, van entre 2 llaves,
¿vale? Y lo de void es el tipo vacío, que se llama. Toda función, todo módulo, digamos, tiene unos parámetros de entrada y un parámetro de salida. Entonces, el programa principal, en este caso, no va a tener ni parámetros de entrada ni parámetros de salida. Se le indica al compilador utilizando la palabra reservada void, que es el tipo nulo. Luego veremos que en el compilador que yo voy a utilizar no se utiliza void. El módulo principal tiene otras instrucciones. Hay compiladores que si tú no pones void, te lo compila también, no hay problema, ¿vale? Entonces quedaros con que main es el programa principal. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que me interesa ahora. ¿Qué ocurre dentro del programa principal? Pues mira, estamos declarando dos variables que son cont y suma, y int es la palabra reservada que se utiliza para declarar dos variables de tipo entero, como van a ser cont y suma. Y luego, además de declararlas, es decir, además de decirle al compilador que va a haber dos variables llamadas cont y suma, las estamos inicializando. Es decir, les estamos dando un valor inicial. Cont lo estamos poniendo a 1 y suma lo estamos poniendo a 0. Es decir, que vamos a tener dos espacios de memoria, uno llamado cont, otro llamado suma, y dentro de ellos va a haber en cont un 1 y en suma un 0. Bien, luego viene la estructura de control repetitiva, lo que llamábamos en pseudocódigo el mientras, que en C se llama while. Ahora viene la condición de salida del bucle, ¿no? Mientras que la variable cont sea menor o igual que 5, ¿qué va a pasar? Pues que se va a repetir en C siempre cuando tenemos una sentencia que está formada por más sentencias, siempre hay que cerrarla entre llaves, ¿vale? Lo que se llama el cuerpo. Entonces, mientras que cont sea menor o igual que 5, ¿qué vamos a hacer? Lo que está entre las llaves. Suma igual a suma más cont y cont igual a cont más 1. Otra cosa que no he dicho, en C siempre las instrucciones sencillas, las instrucciones simples, acaban en punto y coma. ¿Por qué while cont menor o igual que 5 no acaba en punto y coma? Porque no es una estructura simple, por decirlo así, ¿vale? Es una estructura repetitiva que va a tener dentro sentencias o instrucciones sencillas. Toda instrucción, daros cuenta que cuando hemos declarado las variables, int con igual a 1, suma igual a 0, punto y coma también, porque es otra instrucción, ¿vale? Entonces siempre las instrucciones acaban en punto y coma. Bueno, pues se realiza el bucle while, bueno, se le llama también bucle, ¿vale? Una estructura repetitiva, acostumbraros a que se le llama bucle, ¿vale? Entonces el while se le dice también bucle while. Entonces, cuando acabe el bucle while, ¿qué va a pasar? Pues que la variable suma tiene que tener el valor de 15 y la variable cont va a tener el valor de 6. Por eso el bucle se rompe, porque cuando vuelve otra vez a intentar repetirse y entonces se comprueba la condición, el compilador dice cont es menor o igual que 5. Entonces, ¿cuál es el valor de cont? Pues vale 6. ¿6 es menor o igual que 5? Falso. Entonces el bucle while se rompe. El bucle while siempre se repite mientras que la condición sea verdadera. En el momento sea falsa, se rompe. Y en este programa, cuando se rompe, suma vale 15 y cont vale 6. Realmente el valor de cont nos da igual, porque cont ha sido el contador que hemos utilizado para ir incrementando el valor de suma. El que nos interesa, el dato que nos interesa arrojar, es el valor de la suma. Entonces, la última sentencia del programa es printf. Printf es la instrucción que utilizamos en lenguaje C para mostrar cosas por el dispositivo de salida estándar, que es el monitor, la pantalla. La función printf tiene dos parámetros. El primer parámetro es la cadena de texto que queremos que se muestre por pantalla. Y el siguiente parámetro es la variable que contiene ese valor. Entonces, si os dais cuenta, entre comillas, se pone la cadena de texto que queremos visualizar en pantalla. Entonces, se visualizaría la suma es. Y tanto por ciento de, en realidad es un parámetro, ya lo veremos en el siguiente tema, que en realidad se utiliza cuando queremos mostrar por pantalla un valor entero. Es decir, el tanto por ciento de se va a sustituir por el valor de la variable suma. Entonces, en pantalla lo que veríamos es la suma es 15.